Voy a comenzar a grabar nuevamente. Entonces, vimos aquí ya cilindro hialino y cilindro leucocitario. Ahora vamos a pasar a otro tipo de cilindro y como su nombre decía, y recién vimos o un poco antes vimos el leucocitario, está también el cilindro eritrocitario o cilindro hemático. Este cilindro hemático es de un color rojo anaranjado con un borde bien definido. Tiene los eritrocitos dispuestos uniformemente, como se ven acá, y también puede estar constituido por unos pocos glóbulos rojos. ¿Bien? Entonces, eso es importante, que no siempre va a estar tan lleno como este, ¿no? Lo vemos ahí que tiene algunos, este tiene mucho, pero en algunos casos pudiéramos tener unos espacios vacíos, pero ya pasa a ser un cilindro eritrocitario hemático. Es decir, esta matriz que está de esta proteína de Tan-Horsfall y donde están otras proteínas depositadas, pudiera tener espacios sin eritrocitos. ¿En qué lo vamos a asociar? Con hematuria renal, y son siempre patológicos, a diferencia del cilindro hialino, que nosotros podíamos decir que en algunas condiciones fisiológicas, bueno, uno por haber tenido fiebre y después desapareció esa fiebre y nos fuimos a hacer un examen de orina, aparece. En este caso, no. En este caso, el cilindro eritrocitario siempre va a estar patológico. ¿Y en qué lo vamos a asociar? En síndromes nefríticos, es muy característico, donde vamos a tener generalmente una hematuria, en glomerulonefritis, nefritis lúpica, endocarditis bacteriana subaguda y traumatismo renal. El otro cilindro que podríamos encontrar es un cilindro epitelial. ¿Y qué epitelio renal? Generalmente el tubular, es decir, estas células más pequeñitas que eran redondeadas, que tenían un núcleo bien definido. Y al igual que el eritrocitario, pudieran tener no completamente llenos, sino que espacios también vacíos. Se observan con baja frecuencia y el daño debe ser a nivel tubular, que hay una necrosis, hay una destrucción de los túbulos. Y se presenta o puede presentarse en orina luego de una exposición a un virus, ¿ya? Algunos agentes nefrotóxicos, citomegalovirus algunos antibióticos como los aminoglicósidos pudieran causar algún daño a nivel renal, y también en el rechazo de un aloinjerto renal. ¿Ya? Eso también es importante, cuando hay trasplantes renales se pudiera generar o pudieran aparecer estos epitelios que lo encontráramos nosotros como un hallazgo en la orina. Están estos otros cilindros que se llaman cilindros granulosos y que son finos o pueden ser gruesos y que provienen de la formación del cilindro epitelial y que se ha experimentado un proceso degenerativo. Y en ese proceso degenerativo empiezan a verse, ya no vemos tan nítidas las células, sino que vemos como que estuviera sucio el contenido de este cilindro, pero con elementos más grandes. Esto va a ser un cilindro grueso, y los cilindros finos, que van evolucionando, si nos fijamos, del cilindro epitelial pasa al cilindro grueso y del cilindro grueso pasa al fino, ¿no? en este contenido, en este avance que va generando por los túbulos o por la vía urinaria. Y aquí tenemos también, y si nos fijamos, aquí hay otro elemento aquí, y tiene a los lados vemos otro elemento. ¿Qué son estos que están acá al lado de este cilindro? ¿A qué lo puede reconocer ya? Los que tenemos acá, ¿qué son? ¿Glóbulos rojos? Glóbulos rojos, excelente. Aquí vemos glóbulos rojos. Entonces, eso es importante, que empecemos a reconocer desde ya, porque cuando ustedes busquen los elementos, pueden tener campos que estén totalmente llenos de elementos y tenemos que empezar a diferenciarlos. Yo reconozco este elemento, ¿qué puede ser? Pero aquí claramente vemos estos lados que son bastante paralelos, si se fijan, tienen los bordes romos, acá terminan en una parte. Ojo, que no siempre son tan rectos, sino que pueden ser contorneados. ¿Por qué? Porque la forma del túbulo, los túbulos renales tienen una forma que no es recta, sino que van doblándose, entonces el cilindro puede salir con la misma forma, adaptar la misma forma del túbulo renal.
Su presencia en orina de estos cilindros granulosos puede ser indicativo de una enfermedad renal, una insuficiencia renal aguda o una recuperación de insuficiencia renal crónica. Podemos tener en distintos tipos de insuficiencia renal la presencia de estos cilindros. El otro cilindro que podemos encontrar es un cilindro que va a contener grasa, ¿no? Normalmente nosotros no tenemos grasa en la orina, ¿ya? Cuando ya empieza a aparecer grasa en orina, nos empieza a hablar de la gravedad de lo que pudiera tener este paciente. Estos cilindros, que son estos moldes proteicos, se le incorpora a su matriz gotas de grasa libre o cuerpos ovales grasos, ¿ya? Que lo describo más abajo. Son frecuentes en síndrome nefrótico y pueden presentarse también en nefrosis lipoidea, glomerulosclerosis diabética, lupus y envenenamiento renal tóxico. Como decía acá, este cilindro puede estar formado por gotitas aisladas o por cuerpos ovales grasos, que es lo que describo más abajo. ¿Y qué son un cuerpo oval graso? Es un acúmulo de grasa en forma de gotas que ha sido filtrada o ultrafiltrada a través del glomérulo. Es decir, que el glomérulo al estar dejando pasar grasa no está hablando de una gravedad de la situación renal de este paciente. Entonces vamos a ver estos acúmulos de grasa, uno los ve claramente porque son muy refringentes. ¿Ya? Eso es muy importante, son de un color amarillento y brillan mucho, eso se llama refringente. Pueden presentarse en diferentes patologías renales, destaca el síndrome nefrótico. Por supuesto que vamos a tenerlos asociados ahí. Es decir, este cuerpo oval puede estar solito en la muestra, ahí lo vemos como un hallazgo, o puede estar incrustado en un cilindro graso, o el cilindro graso ser solamente de gotita. Eso es importante al momento y su asociación a el síndrome nefrótico, a diferencia de lo que veíamos del hemático, donde se asociaba al síndrome nefrítico. Por último está el cilindro séreo, ¿ya? Que las características que tiene este cilindro, a diferencia de todos los otros, es que es de un color amarillo, tienden a presentar esta coloración amarillenta, tienen un alto índice de refracción y más bien opacos, ¿ya? Se ven los bordes bastante nítidos, y pueden adoptar distintas formas. Lo más frecuente es que sean cortos y gruesos, pero también hay estos que son como, se dice vaginado, como si uno lo pudiera comparar, parece casi un intestino, una cosa así en esta, como, ¿cómo decirlo?, curvaturas que presenta, ¿no? Lo mismo pasa con esto. Entonces, la frecuencia es baja. Estas son fotografías de nosotros del laboratorio, las sacamos como un hallazgo con una muestra que nos llegó de un lugar, y venían, esto nos llamó la atención y efectivamente estos son cilindros de tipo serio. Por lo tanto, la frecuencia, encontrarse con eso no es tan frecuente. A diferencia de cilindros hialinos, los cilindros leucocitarios hemáticos sí los van a ver con bastante frecuencia. Esto hay que recordarlo, ese color amarillento, y su aspecto frágil les da la sensación de que uno pudiera tomar esto y al quebrarlo, y serio viene como de ceroso, a eso de cera. Son característicos en daño renal en etapa muy avanzada, insuficiencia renal grave, hipertensión maligna, amiloidosis, nefropatía diabética. Los pacientes que están con una nefropatía diabética, que están casi a puertas de entrar a una diálisis permanente, ¿ya? Una de las complicaciones que tiene la diabetes es esta complicación renal, y esa es una nefropatía diabética, y los pacientes diabéticos generalmente terminan dializándose. Entonces aquí ya estamos hablando, por eso es importante que no se nos vayan a pasar este elemento, porque al médico le va a servir mucho para el diagnóstico. Hay unas hipótesis de la formación del cilindro serio, de la evolución, cómo vamos a llegar a un cilindro serio donde parte, que sería de este cilindro epitelial, donde se va degenerando estas células y donde pasa a granuloso, y después de pasar a granuloso, si hay grasa, dijimos en el síndrome nefrótico podía atravesar grasa, se pueden depositar estos gránulos lipídicos, también glóbulos rojos o hemáticos, y aquí esto va perdiendo agua, y al perder agua, esto va ganando esta parte cera, como una cera.
¿ya? Entonces eso hace que este cilindro sea más bien de un constituyente lipídico, por eso es esa birrefringencia tan brillante que tiene, ¿ya? Y ahí vamos a llegar al cilindro serio. Acá tenemos los mucus y cilindroides. ¿Por qué los destaco? Porque el mucus son estos filamentos amorfos de moco, ¿ya? Que se ven ahí. ¿Ven alcanzan a distinguir esas líneas que se ven de fondo, chicos? Que son como Sí, profe. blanquecinas, ya. Eso es Sí, algo profe. que lo vamos a tener que buscar, que no se nos puede pasar. Y para buscar esto, ¿qué creen ustedes? ¿Es fácil de buscarlo o tendríamos en el microscopio, si es un ambiente líquido? Yo creo que debe ser difícil, profe. Ya, entonces aquí, que no se nos olvide, micrométrico. Aquí la única manera que ustedes puedan ver esto, porque eso se ve como que si estuviera detrás, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿y si muevo el micrométrico? A lo mejor me aparecen y se ven mejor. Estos se buscan siempre con el micrométrico, ¿no? Dice, son delgados y con ondulaciones, difíciles de observar si no se utiliza micrométrico durante la observación. O sea, aquí el micrométrico es fundamental. Y estos filamentos de mucus en algunas ocasiones se pueden agrupar y nos pueden dar unos falsos cilindros que llamamos cilindroides, que son masas amorfas de mucus que se unen para formar estructuras similares a un cilindro, pero sus extremos no son rectos, terminan como una colita. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo podría estar viendo el campo visual aquí en un círculo, entonces yo digo, oh, esto parece un cilindro, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer uno o el observador? Tienen que empezar a desplazarse y buscar, porque acuérdense que los cilindros tienen terminaciones romas, ¿no? No terminan en una colita ausada y delgada. Entonces uno que empieza a hacer, moverse en el campo visual y mirar si termina recto, y si no es así, pasa a ser un cilindroide. Estos cilindroides no se informan, nos sirven a nosotros para descartar cuando queremos decir, oh, parece que encontré un cilindro, pero miramos, ah, no, esto tiene cola, no es un cilindro. El mucus sí se informa, ¿no? El mucus sí lo vamos a informar, y como les voy a enseñar más adelante, y como aparece ahí en la clase, hay que ir viendo en cuanto a la cuantía de cómo lo vamos a tener. Los otros elementos que podemos tener son las bacterias, y estas son unas estructuras muy pequeñas, pueden tener forma de cocáceas o bacilos. Acá las tenemos, ¿no? Aquí, estas rayitas blanquecinas que se ven en esta fotografía y en esta otra son esos puntitos que aparecen ahí. ¿Qué más tenemos aparte de bacterias aquí? Si me pudieran decir, ¿qué más vemos en la imagen? Glóbulos blancos. Profe, ¿no No. son células epiteliales planas? Sí, son células epiteliales planas. Eso que está ahí son células epiteliales planas y ahí está su núcleo. ¿Se acuerdan que el núcleo era bastante pequeño comparado con el tamaño de la célula? Aquí tenemos células epiteliales planas. Tendríamos que micrometrar para ver mejor, pero glóbulo blanco como tal, no. Células epiteliales. Y se enrollan, acuérdense de eso, tienen esa capacidad de enrollarse. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí estas bacterias, que son esos puntitos blancos que aparecen por ahí. No se pueden clasificar en el sedimento, es decir, ustedes nunca en el sedimento le pueden colocar, son bacilos o son cocos. Eso sí que no, porque pueden tener esa forma, pero yo no puedo, me sirve a mí para identificarlos, para decir, hay presencia de bacterias, pero en un urocultivo, donde se tiene que hacer un gram o se tiene que hacer después una siembra bacteriológica y hacer un análisis de ese tipo, ahí solamente se clasifica. Pueden presentar un leve movimiento. En algunas ocasiones uno ve que se empiezan a mover. Uno está mirando al microscopio y tienen movilidad. No deben estar presentes en orina en cantidades significativas. Su presencia podría indicar infección. Es decir, normalmente lo que nosotros tenemos en bacterias en una orina se clasifica como escaso. Y eso no pasa a ser patológico, ¿no? Porque por eso dice no están en cantidad significativa. Cuando ya está esto es mucha cantidad. O sea, si uno hubiera unos puntitos por ahí dando vuelta, no habría problema. Pero cuando ya vemos una cantidad así, esto es bastante masivo. También podemos encontrar células levaduriformes. Son de forma ovoide, lisa, incolora, paredes muy refringentes, bastante brillantes.
Pueden presentar yemaciones en ocasiones e hifas. ¿Ya? Estas son hifas, la imagen que está ahí, como que uno ve que de ese puntito ya salió un palito más largo, esos son hifas. En algunas ocasiones se pueden confundir con glóbulos rojos, sobre todo cuando estos se encuentran aisladas, ¿no? Tiene que uno mirar, pero son muy, muy refringentes, muy blanquecinas. Se informan como levaduras, y para clasificarse debe realizarse un cultivo de ellas, y las cándidas son las que están con mayor frecuencia. Y su presencia podría indicar una contaminación vaginal en el momento de la toma de muestra en la orina. ¿Ya? No es que se produzca una infección urinaria como tal, sino que es una contaminación de una infección vaginal o contaminación nomás vaginal, no necesariamente infección, aunque hay infecciones que se pudieran generar por cándida, generalmente cándida albicans. También podemos encontrar algunos parásitos. Dentro de los parásitos destacan las tricomonas o tricomonas vaginalis, ese es su nombre, en general tricomonas vaginalis. Es un protozoo flagelado, solo debe informarse si se observa movilidad aproximadamente máximo 1 hora. Esto es bien importante porque cuando uno encuentra, cuando hace el hallazgo de tricomonas, no pasa desapercibido, porque uno está mirando al microscopio y de repente ve pasar algo que se mueve grandote como si fuera un glóbulo blanco. Y uno lo sigue, es decir, seguirlo con el microscopio, me refiero a que uno lo desplaza la platina, y ve que esto tiene una pequeña colita, es de forma oval y piriforme, y tiene un flagelo. Esas son tricomonas, provienen, dice, de contaminación de secreción vaginal, es una infección que tiene, que algunas mujeres pueden, se puede dar, infección vaginal, la tricomoniasis, ese es el nombre, que después lo van a ver en microbiología o en parasitología también, y es el parásito con mayor frecuencia en orina de mujeres en edad fértil. ¿No? Este parásito se encuentra, lo mismo que pasa cuando hay infecciones micóticas en las mujeres, que se produce por cándida albicans, en este caso por los parásitos en la tricomoniasis. Y sí, para verlo, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se informa cuando ya no tiene movilidad? Porque se tiende a confundir con un glóbulo blanco, ¿no? Así que eso es importante. Tenemos otro parásito, que este es más grande, que es el oxiuro, que es el Enterobius vermicularis. ¿Ya? Aquí son conocidos también de repente como los piduyes, pero podemos encontrar este huevo del parásito, ¿ya? Este huevo que tiene una forma ovalada, con un núcleo alargado, y su presencia es que hubo una contaminación fecal de la muestra de orina. Y también, si hay una contaminación fecal, está mal tomada. Generalmente los oxiuros o se dan en los niños, en la infancia. Entonces, ahí puede haber una mala toma de muestra, una contaminación que llegó a la orina, ¿no? Y además, la otro que no es indicativo de que ese paciente tiene una parasitosis intestinal, ¿no? Porque es una contaminación que ataca a nivel intestinal. Así que también es un hallazgo que si lo encontramos no lo podemos dejar pasar, porque también va a contribuir al diagnóstico de ese paciente. Profe, Sí, dígame, pregunten. no, es que habían preguntado al Cristóbal acerca de por qué en edad fértil se encontraba el parásito. Lo que pasa es que esto se transmite, es de transmisión sexual. Generalmente las tricomonas, el hombre es el portador, y en edad fértil o cuando hay actividad sexual comienzan estas infecciones. Son infecciones que están asociadas a la actividad sexual. Por eso en edad fértil es cuando mayormente se desarrollan este tipo de infecciones. No sé si le aclara eso, Cristóbal. O a los demás también. Sí, profe, Ya. gracias. Sí, ya, eso es importante, porque uno dice, ¿por qué en edad? Lo mismo pasa porque la candidiasis se da también en mayor cantidad en las mujeres en edad fértil, en las infecciones por cándida, ¿no? Y también en las infecciones urinarias están relacionadas un poco a la actividad sexual. Acá están las células espermáticas, que también, si bien no es algo que en orina debería encontrarse con mayor frecuencia, pero sí podemos encontrar este hallazgo.
son con un cuerpo y cola, tienen un flagelo, no poseen movimiento, ya cuando están en la orina es poscoital, poseyaculado, que puede aparecer una contaminación, pueden permanecer en orina por varias horas, ¿no? Presente tanto en orinas de hombres como mujeres y normalmente no se informan, ¿no? Aquí simplemente llega una muestra de un paciente, podemos encontrar, y es como un hallazgo, pero no va a ser un diagnóstico así de una patología asociada, a menos que sea un estudio que el médico esté viendo en un caso de prostatitis que pudiera darse, que algo que esté afectando al aparato genital masculino que pudiera infectar. Lo que sí es importante, yo siempre les hago mención acá, que cuando va a revestir importancia. ¿Sí? Nosotros en algún momento estamos revisando una muestra del caso de menores de edad. En el caso de menores de edad, si ustedes se encuentran con un hallazgo como este, deberían, lo primero, debería existir un protocolo, y existen algunos protocolos en algunos servicios, en laboratorio, en los hospitales, porque esto ahí sí que va a revestir importancia. Nosotros no podríamos en un infante, en una niñita de 5 años, 6 años, encontrar esto en orina. Y antes de hacer una notificación, verificar muy bien si la orina pertenecía a esa persona, que no vaya a haber una confusión, que haya sido de una persona mayor de edad. Pero ahí ya entramos en el ámbito legal. Nosotros como profesión vamos a tener que encontrarnos con algunos hallazgos de esto, de esta naturaleza. Y ahí deberá existir un protocolo asociado al lugar donde estén ustedes trabajando, cómo se hacen estas notificaciones, a quién se tiene que notificar, porque esto es algo que no lo podríamos dejar pasar. ¿Bien? Así que eso sí, si bien normalmente no se informan, en una situación donde a ustedes les toque trabajar y encontramos en un infante, en una menor de edad, estos elementos donde vemos y tenemos que estar muy seguros, eso es lo otro importante, chicos, tenemos que estar muy seguros de lo que estamos observando, repetir, confirmar que la muestra sea realmente del paciente que dice tener y tiene la edad que dice tener, ahí seguir los protocolos que estén estandarizados en el lugar donde estemos trabajando. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿y a usted le ha tocado alguna situación así? No, no, yo creo que por fortuna no me ha tocado una situación así, pero sí a algunos colegas les ha tocado, y ahí hay que hacer todo lo que implican del ámbito legal, de hacer estas notificaciones que tienen que estar instruidas en los laboratorios. Pero yo espero que a ustedes nunca les toque eso, pero que si les llega a tocar, poder actuar en esa situación, porque es una situación que implica una denuncia de algo, y uno tiene, antes de denunciar, tiene que estar muy seguro de lo que está viendo. ¿No? Bien, continuemos. Ahora, aquí tenemos cristales unitarios, que son otros elementos formes que podemos encontrar, derivan de sales, uratos, fosfatos, oxalatos, que tienden a precipitar como cristales en función del pH de la orina. Y las características que tienen es que la mayoría posee baja importancia clínica. Dependiendo de su composición, pueden estar relacionados a litiasis renal, se pueden relacionar con enfermedades metabólicas, y también pueden revelar la ingesta de algunos fármacos o algunas soluciones que se le haya dado al paciente, por ejemplo, contrastes radiológicos que vamos a ir viendo más adelante y tenemos que poder reconocerlo. Aquí tenemos, entonces, como decía, van a depender del pH al cual se encuentre la orina. Por lo tanto, cuando les indicaba que una de las cosas que no tenemos que olvidar es medir el pH de la orina, principalmente está relacionado con poder distinguir elementos, o en este caso estas sales que tienden a precipitar bajo cierto pH. Aquí el primero que destaca es la orina ácida, donde tenemos sales que precipitan en formas bien definidas, que son los cristales de ácido úrico, en forma de diamante. O sea, aquí la definición, prismas romboidales, barriles, algunos dicen, oh, esto parece un limón medio alargado. Bueno, como ustedes quieran definirlo, no hay ningún problema. Lo importante es reconocerlo, ¿ya? Pueden estar libres o agrupados.
se llaman en rosetas o drusas, ¿ya? Ese es el otro nombre que podemos encontrar en algunos. Ustedes, donde yo les subí la carpeta de sedimento urinario, tiene la clase y además tiene un atlas. Y en ese atlas aparece como palabra esto como referido como drusas. Y donde se agrupan así, como una roseta. Profe, Sí, dígame. disculpe, es que usted podría escribirlo por el chat, profe, porque por más que la escucho no logro entender qué palabra dijo. Sí, Por entonces favor. ahí la voy a colocar. Gracias. Así las definen, drusas, D-R-U-S-A. Ah, ya. Sí. Ya, profe. Sí. Muchas gracias. No hay problema. Disculpe. Sí, no, pero está bien, si no se entiende, porque de repente hay estas palabras que uno no sabe bien cómo se escriben o no está, pero eso, pero no reviste gran importancia, pero sí la pudieron encontrar en algún atlas. Y como les decía, presentan para nuestro favor, por decirlo así, no es tan difícil de conocer, van a tener coloraciones amarillentas o castañas rojizas, ¿no? Este es un cristal que no pasa desapercibido, lo podemos ver fácilmente porque por este color amarillento que yo les digo. Y también vamos a encontrar cristales de urato amorfo, y como su nombre lo dice, son precipitados amorfos de sales de urato de sodio, de potasio, magnesio y calcio, que tienden a precipitar, ¿ya? Y su aspecto es granulado y color rojizo. Siempre le digo al estudiante, esto es como una arenilla, como que si todo estuviera sucio, pero se ve color café, ¿ya? Y aquí tenemos un campo visual que bastante, si hubiera una célula, podríamos reconocer, pero a veces son tan abundantes estos que tapan todo el campo visual. Entonces ahí uno va a tener, les voy a enseñar yo cuando estemos en presencialidad, cómo yo libero este campo para poder verlos mejor. ¿En qué situaciones se pueden presentar estos cristales de ácido úrico? En enfermedades como la gota, ¿no? Que deben haber escuchado alguna vez en esta enfermedad que ataca las articulaciones, vamos a verlo también un poco en la materia. Trastorno del metabolismo de las purinas, que está relacionado con el desarrollo de la formación del ácido úrico. Y también lo vamos a ver a veces en situaciones de deshidratación y en orinas concentradas. Como dato anexo que no está aquí, el ácido úrico, una forma de la producción o que aumente la cantidad de purina, es por el consumo de productos cárneos. Muchos productos cárneos van a ir a la producción excesiva de estas purinas, y por lo tanto, si hay una producción excesiva de purinas, vamos a ir a la formación de ácido úrico, y este ácido úrico va a aparecer en mayor cantidad en orina, y eso va a tender a que en fenómenos de deshidratación del paciente, ya sea por hacer ejercicio, por tener un estado febril, pueda concentrarse y aparecer esto. Y como dice ahí, orinas muy concentradas. Y el otro fenómeno donde va a aparecer va a ser a bajas temperaturas. Por eso una de las recomendaciones, si recuerdan al principio decía, coloque por muy poco tiempo la orina a baja temperatura, porque pueden ocurrir fenómenos como que empiecen a baja temperatura a precipitar. Entonces estos cristales son dependientes de la temperatura. Aquí hay otro cristal, que también este es un clásico y el que más se encuentra en el laboratorio, son los cristales de oxalato de calcio. Tienen diferentes presentaciones. Tenemos monohidratados o dihidratados. Pueden tener formas características octaédricas o sobre de carta. Esto que está ahí, que uno lo ve y si mueve, es como si tienen 8 lados ahí. Pueden estar libres o agrupados. También tienen formas como mancuernas. Esto que ustedes ven ahí y eso que está ahí agrupado, también son cristales de oxalato de calcio, ¿ya? Lo más normal son estos sobres de carta, que ahí uno lo ve así parecen, o en esta fotografía que tengo acá también. ¿Qué más hay en esta fotografía que pueden identificar? Glóbulo rojo. Ya, glóbulo rojo. ¿Qué más se puede ver de fondo? ¿Qué más ven de fondo? ¿Ve alguien algo de fondo? Parece mucus, ¿no? Exacto, mucus, muy bien. ¿Se fijan? De a poquito ya empezamos a reconocer los elementos, pero que no se nos pueden pasar. Por lo menos vamos a seguir con eso. Entonces, aquí lo que me interesa, oxalato de calcio, oxalato de calcio, ¿ya? Son los mismos elementos, pero precipitan de distintas formas.
Como dice aquí, no se asocia a estados patológicos, pero su presencia podría indicar riesgo litogénico, es decir, que el paciente que si empieza a eliminar muchos cristales de oxalato de calcio o están apareciendo en orina, ese paciente pudiera desarrollar una litiasis renal asociada a calcio. Así que es importante, aquí va a llegar un indicativo, pudiera ser que este paciente pueda desarrollar litiasis. ¿Dónde lo encontramos? Aquí se me olvidó. Orina ácida, neutra y alcalina. Este precipita en todos los pH de orina. Pero sí, lo que les puedo decir, el pH de la orina, se me olvidó decirles, da en un rango desde 5 hasta 8 más o menos, puede dar, si uno dice, es un rango bastante amplio, pero la mayor frecuencia es pH 6. Generalmente la mayoría de las orinas está en un pH 6, para que tengamos una idea de qué es lo que podemos encontrar. Por lo tanto, estos cristales siempre están en los distintos tipos de pH. Profesora, Dígame. ¿a qué se refería con monohidratados o deshidratados? Lo que pasa es que monohidratado depende de cómo la forma que van a tener. Generalmente estos son monohidratados y estos son dihidratados. A eso se refiere. Por eso distintas presentaciones. A eso, y qué forma adoptan dependiendo de su estado de hidratación. Ya, Pero no gracias. es que nosotros, claro, no es que nosotros vamos, este está mono, no, simplemente nosotros lo reconocemos, porque nosotros no vamos a hacer una descripción de la forma, sino que vamos a informar lo que encontremos. Hay oxalato de calcio. Al médico no le interesa, ni a alguien más que, y tenía la forma monodihidratada, no importa, hay oxalato de calcio, abundante o muy abundante, ahí lo importante va a ser el informe. Esto es para nosotros, para que nosotros reconozcamos estos elementos. Y si no se asocia a estados patológicos, ¿lo debo informar si encuentro pocos? ¿O Sí, siempre igual, se informa? siempre se informa, porque ahí yo les voy a enseñar, aquí más adelante aparece en la clase, cómo me refiero a la cantidad, porque también podemos informar, pero tenemos que informar, porque es algo que está en el sedimento, si el sedimento debería tener la menor cantidad de elementos, yo les voy a explicar más adelante. El sedimento normal me refiero. Bien, otros cristales que con menor frecuencia, que también pueden aparecer en orina ácida, son cristales de tirosina y cristales de leucina. Aquí nos estamos ya refiriendo a algunos trastornos del metabolismo, de enfermedades congénitas del metabolismo. Estas son agujas finas, presentes en racimo, en centro. Dice que casi siempre es negro este centro y son altamente refringentes. No es la mejor imagen, pero estas son como unas rayitas, como, a ver, como de repente dicen, esto parece una gavilla de trigo, una cosa así. Uno lo va asociando con algo. Y como les decía, la importancia clínica en tirosinosis, síndrome de malabsorción de metionina, todas enfermedades relacionadas congénitas del metabolismo. Y lo otro es que de repente esto está en muy baja frecuencia. Recuerden que las enfermedades del metabolismo no son muy altas, las enfermedades congénitas, las frecuencias de esta patología. Y de repente los estudiantes empezaban a informar mucho de esto, o sea, cristales de tirosina, como que todas las muestras que estaban viendo. Y esto hay que tener mucho cuidado porque puede ser las mismas, si no estoy enfocando bien, a veces hay rayitas que trae el cubre objeto y las vemos como esto, y eso es porque no estamos en el campo visual. Entonces ahí cuando entremos al laboratorio vamos a tener que afinar el ojo y los detalles para poder hacer una buena observación. Están los cristales de leucina también con muy baja frecuencia, son esferoides muy refringentes, amarillo o castaño, con estriaciones concéntricas, como dice ahí, y radiales. Uno podría decir, oye, esto se parece, no sé, a un corte de un limón. Y ahí uno lo va asociando a algo que pueda recordar. No le vamos a decir, esto es un corte de limón. Por favor, esto que estoy diciendo no lo escriban después, porque a veces he encontrado, no sé, en los informes me colocaban los estudiantes presencia de arenilla, y lo que querían decir era que habían urato amorfo, ¿no? Así que cuidado con esa. Estos son simplemente para que ustedes vayan relacionando imágenes con algo que puedan recordar. La importancia clínica, aquí también en sujetos con enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, síndrome de mala absorción de metionina, enfermedades hepáticas graves, cirrosis hepática terminal, hepatitis viral grave. Y como dice acá, suelen presentarse juntas con enfermedades hepáticas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con unas enfermedades hepáticas pueden aparecer juntos, pero la frecuencia de encontrar esto es bastante baja.
Acá tenemos orinas ácidas, seguimos, tenemos cristales de colesterol, que son estas placas grandes, planas y transparentes, y parece que le faltara un trocito, es como un trozo de vidrio, pues yo podría relacionarlo como un trozo de cubreobjeto que le falta un trocito, y a esos vamos a ver estas imágenes, también muy baja frecuencia. Yo puedo decirle con todos estos años de circo que tengo, nunca me he encontrado con un cristal de colesterol, pero no quita que ustedes no vayan a encontrarse en algún momento de su vida, pero son de muy baja frecuencia. Estos indican una degradación excesiva, como dice ahí, de tejido, en afecciones nefríticas, en esta inflamación del nefrón, cuando hay una obstrucción torácica, ruptura de vasos linfáticos, pelvis, renal o en tracto urinario. Y ¿en qué caso? En presencia de tumores pudieran aparecer, agrandamiento de ganglios linfáticos abdominales y en filariasis. La filariasis es una parasitosis. Cuando vean el módulo parasitología lo van a ver ahí, son unos parásitos que invaden al paciente y se producen grandes inflamaciones de los ganglios, se produce elefantiasis, o sea, las extremidades crecen excesivamente y ahí se produce esta obstrucción de ganglios linfáticos y que pueden llegar hasta los abdominales. Tenemos aquí cristales de cistina, son estas placas hexagonales incoloras. Si pudieran aparecer en algunos, poder encontrarlo, yo por lo menos me ha tocado a mí ver alguna vez esto con un poco más de frecuencia que por supuesto que el cristal de colesterol, son como unos hexágonos transparentes que uno empieza a mirar. Si se fijan en esta imagen, eso de atrás se ve mucho más, se ve difuso, y es simplemente por el campo visual, es decir, aquí tendríamos que mover el micrométrico para que esto se viera con los bordes nítidos, pero son los mismos elementos. Y se ven, o se fijan, uno como uno encima de otro. Parece que hay algo en el chat. Jennifer dice que qué bonito. Bien. Acá pasamos ya a la orina alcalina, donde el mayor representante es este cristal, que tiene un nombre un poco largo, cristal de fosfato triple amónico magnésico. Generalmente nosotros lo llamamos fosfato triple, porque el nombre es muy largo. Y poseen distintas formas, como están aquí. Algunos dicen, oh, esto parece el techo de una casa, otros dicen, esto parece un lingote. Ahí ustedes le van a poder dar la forma que ustedes lo vean. Lo importante es que lo reconozcan. Donde aparecen en orinas alcalinas, con distintos tamaños. Si existe gran cantidad de sal de amonio, pudieran estar en una orina neutra, por lo tanto ahí uno se fija que estos elementos hasta una orina de pH 7, porque estamos sobre pH 7 que lo podemos encontrar, pH 8, 9 aparecen con bastante frecuencia. Y su presencia podría asociarse a infecciones del tracto urinario y riesgo de desarrollar litiasis por hiperfosfaturia, ¿no? Por esta cantidad de fosfato que se une al amonio y al magnesio. ¿Y por qué infecciones del tracto urinario? Porque generalmente cuando hay infecciones del tracto urinario, por el propio metabolismo que tienen las bacterias, el pH se empieza a alcalinizar, el metabolismo, y por lo tanto lo vamos a encontrar con bastante frecuencia. Aquí hay bacterias y tienden a aparecer, o uno cuando mide el pH de una orina y lo ve hasta pH 9, voy a fijarme que no se me vaya a pasar que exista un fosfato triple. Entonces ahí lo vamos mirando con mayor detalle, porque vamos asociando la característica de la orina con lo que yo debería buscar. Aquí hay otros cristales que están en orina alcalina, como está el carbonato de calcio, que son esféricas, en forma de esférica o de mancuerna, porque de repente uno los ve de lado, se ven como unas mancuernas. Masas granulares grandes, de frecuencia yo diría no tan alta. Fosfato de calcio, son primas grandes o delgadas, incoloros, que pueden tener un extremo agudo. Sí, esto lo pueden encontrar asociado a fosfato triple, a veces aparece fosfato de calcio. Este sí que tiene, al igual que el urato amorfo que veíamos en orina ácida, el fosfato amorfo, se puede encontrar esta forma de estas partículas granulares. Y tenemos aquí los cristales de biurato de amonio, que son estos cuerpos esféricos, amarillos, castaños, con espículas largas. ¿A qué se le asemeja si ustedes pudieran describirlo? Por lo menos uno que me describa esto. ¿Qué parece? Tengan harta imaginación. Si ustedes Una pulga.
Ya, una pulga, pero con la bien, bien abierta. ¿Sí? Pudiera parecer estos tipos de parásitos que vimos, yo creo que en primer año vimos una imagen de algunos arácnidos, algunos ácaros, ¿ya? Pudiera tener una forma como de eso, ¿ya? Pero también no es mucha frecuencia. Esto es importante, esta salamorfa es muy similar a la del urato amorfo, es decir, esta misma arenilla que podíamos ver en urato amorfo. La diferencia acá va a ser el pH, por eso es fundamental que yo haya medido el pH para poder generar este informe que diga que son fosfato amorfo y que no son urato amorfo, porque ese es un pH ácido. Ahora, hay artefactos que son confundentes usuales al observar el sedimento de orina. Partículas de vidrio. ¿Por qué? Porque los portaobjetos, mendigo, vienen en una caja, esa caja puede sufrir movimiento, ese movimiento puede quebrarle las orillas, entonces podemos tener pequeñas partículas de vidrio, por eso lo que se opta generalmente es poder limpiar de alguna u otra forma, aunque sean nuevos los portaobjetos. Podemos tener grietas en el portaobjeto, y tú dices, ¿pero por qué grietas? Porque pueden ser de superficies no tan regulares, ¿no? Irregulares, o por el uso, o por el lavado. Los portaobjetos se pueden utilizar muchas veces en un laboratorio. Rayas del cubreobjeto, lo mismo, los cubreobjetos son estas laminillas muy delgadas, y como son unas laminillas muy delgadas, en el movimiento, en el traslado o en el ajetreo, se pueden ir degradando y van a tener estas rayitas. Por lo tanto, acá cuando observamos, cuando aprendan ustedes a observar, van a decir, ah, estas son rayas y no son los cristales de tirosina que yo les mostré. Y se ven como formas irregulares, con refringencia azul-violeta. Entonces, como se ven con mucha refringencia, uy, aquí hay una tirosina. Siempre la tirosina que aparece con mucha frecuencia. Partículas de moho, que se ven irregulares, rojo, amarronado, fibras vegetales animales. Y estas fibras, ¿cómo llegan ahí? Y uno dice, ¿por qué llegó a la orina? Fácil. El aseo genital, de repente la limpieza, una toalla, el papel absorbente, que salieron algunas fibras y van a quedar en la orina. ¿Y qué va a pasar? Que en esa orina se centrifugó y van a verse reflejadas en ella, en este sedimento que nos queda. Algunos cabellos, esto sí es macroscópico, lo vamos a sacar, entonces tenemos que tener en cuenta que no nos vayan a quedar esos elementos ahí. Pueden aparecer cabellos en la orina, por supuesto. Va a aparecer de todo en la orina que reciban ustedes. Partículas de almidón, redondas, ovaladas, poliédricas. ¿Por qué hay almidón? Porque a veces algunos componentes del talco, sobre todo en los infantes, por más que uno de repente dice no ocupen esto los niños o hagan un buen aseo, quedan algunas partículas que pudieran traer algunos, uno ve ahí algunos cristales, dice, ¿qué cristales serán estos? También tenemos cristales de talco, que son los mismos derivados del algodón, u otros tipos de cristales que son poliédricos, tienen distintas formas y que son brillantes, ¿no? Y los contrastes radiológicos, por último. Aquí tenemos una fibra vegetal con bordes muy remarcados y oscuros. ¿Qué parece esto? Si uno lo viera a priori, ¿qué podría parecer? Cualquiera que me diga, me dé una observación de esto. O lo escriba en el chat, como quiera. ¿Qué parece esto a primera vista? ¿Qué elementos? Ya, ¿cierto? O sea, uno ve esto, está observando la orina y uy, esto es un cilindro. Pero ¿cuál es la diferencia con los cilindros? Los bordes no son, para un cilindro los bordes no son remarcados. Ya sabemos que en el hialino es muy difícil verlo. Y que sean oscuros, eso ya es muy raro. De repente, y siempre uno quiere encontrar distintas cosas. Como les decía, el estudiante siempre dice, uy, esta orina estaba más fome, no tenía nada. Pero la otra que tiene hartas cosas te entretenía. Pero para el paciente no es entretenido tener una infección, o tener algún tipo de cilindros que para nosotros sí van a ser. Pero en las ganas de querer encontrar elementos, vemos todo lo que lo asociamos con algo y muchas veces no es. Y lo otro que aquí, si moviéramos el micrométrico, veríamos que como esta es una fibra vegetal, se ve las paredes de las células que se van uniendo, incluso los núcleos que pueden estar ahí. Aquí tenemos algunos cristales de almidón, que también uno dice, uy, estos elementos, o son eritrocitos que están, pudiéramos asociarlo a distintas cosas, parece que están dismórficos, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser redondos, ovales, altamente refringentes. Los eritrocitos no son altamente refringentes, ¿no? Y por último aquí tenemos cristales de contraste radiológico, que se ven de esa forma, que si uno lo asocia aparecen los fosfatos de calcio, ¿no?
pero la diferencia es que cuando hay contraste radiológico, la densidad de la orina es muy alta. El paciente que se hizo un contraste y fue después a hacerse un examen urgente al laboratorio, llama la atención la densidad de la orina. La orina no tiene esa densidad tan alta, la vamos a ver la próxima semana cuando empecemos a ver los temas de laboratorio. Esto es una densidad muy alta. Entonces ahí uno dice, el elemento que se encontró, porque uno tiene toda la información ahí, si es el pH, perdón, si se hizo la tira, si venía de una orina completa del paciente, vamos a tener esa información. Entonces ahí vamos asociando e ir descartando que en realidad no era fosfato de calcio, y lo otro a lo mejor el pH no coincidía, y ahí vamos mirando, pero son elementos que pudieran confundirnos, pero un buen observador después sabe descartarlo. Ahora, ¿cómo vamos a contar los elementos que observemos en la orina? Tenemos criterios para informar un recuento de los glóbulos rojos y glóbulos blancos, y lo hacemos por separado porque son elementos que son bastante más importantes y hacen más diagnóstico. Encontrar una hematuria o encontrar muchos glóbulos blancos o una piuria, sí va a ser importante para el diagnóstico inmediato del paciente. Vamos a contar a lo menos 20 campos visuales, ¿no? Voy a colocar eso ahí. Y vamos a informar en 40 por, ya dijimos, nosotros partimos en 10 por mirando así como se ve el panorama, por decirlo de una forma, y en 40 por vamos a hacer el recuento y reconocer los elementos. Vamos a informar resultados usando solo números, eso es importante, solo números, no palabras, números. Usar un recuento promedio expresado como rango, ahí se lo voy a explicar. Si se encuentran más de 50 células, ya sean glóbulos blancos o glóbulos rojos, por campo se debe informar mayor a 50. No cuenten más que esa. ¿Ya? Uno cuenta, hay 50 células, y con eso es suficiente. Coloco mayor a 50. Que tenga 55, que tenga 60, que tenga 100, va a ser lo mismo. La gravedad de este número ya es indicativo de que hay algo que es importante que el médico lo vea y dé un tratamiento al paciente o haga un estudio complementario. Entonces, nosotros aquí tenemos el ejemplo, dice glóbulos rojos, podríamos informar de 1 a 2 por campo. Eso es un recuento promedio, no es que yo, por ejemplo, cuente 20 células y después la divida por los 20 campos y me vayan a dar 2, no, en un rango. Lo mismo pasa en los glóbulos blancos, de 4 aquí hay uno, de 4 a 10 por campo. Imaginémonos que estos son el n igual 20, aquí estos son mis campos visuales. ¿No? Tengo estos como campos visuales. ¿Cómo informarían ustedes ese recuento? Considerando yo lo que les digo yo aquí arriba. ¿Cómo lo podríamos decir? ¿De cuánto a cuánto? ¿Qué rango me darían? A ver, vamos a ver. ¿De 1 a 2? De 1 a 2. ¿Y por qué de 1 a 2 y no de 0 a 2? Porque yo veo un campo que está vacío. ¿Quién podría...? Mejor de 0 a 2. De 0 a 2, ¿ya? Porque ¿Quién está más? vacío. Ya, ¿quién más quiere aportar algo? Cualquiera, chicos, participen. Es que claro, podría ser de 1 a 2, o sea, de 0 a 2, pero como solamente es un campo el vacío, y ya que haya una presencia... Ya, bien. Eso es súper importante lo que dice Valentina. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien acá hay un campo vacío, y les puede pasar a ustedes que de repente dicen, profesora, yo conté y habían campos que no tenían nada, y había otro acá. Lo que hay que informar, ese rango tiene que ser de lo que se presenta con mayor frecuencia. ¿Ya? Como son 20 y a lo mejor hubo 3 campos donde no hubo ninguna célula, pero lo que más se repitió fue de 1 a 2 por campo. Ese es el criterio que tiene que predominar. ¿Queda claro la razón? Sí, profe. Ya, eso es súper importante porque de repente todos los campos tenían en promedio de 3 a 6 y de repente, no, pero uno me apareció 0, entonces coloco de 0 a 6. Pero yo le digo, pero en un caso me dice que el paciente, cuando ustedes dicen que 0, es casi que el paciente está normal, pero con 6 ya es algo que está repitiéndose y puede ser ya significancia de algo para hacer algún diagnóstico, no es normal cuando tenemos elementos, o si fuera de 0 a 10, no sé, yo todos los campos se veían de 8 a 10 células y de repente me colocaron de 0 a 10 porque 1 o 2 me salieron con 0, entonces es lo que se repita con mayor frecuencia. ¿Profe? ¿Sí?
Y si se repite igual con mayor frecuencia que, no sé, dentro de los 20 campos hay 6 campos que están vacíos y, no sé, un resto hay con una célula por campo y otras con 2, igual no se consideraría. Lo que te conviene ahí, mira, dice, contar a lo menos 20 campos visuales. No quita que si usted quiere contar 30 campos y en esos 30 campos ve más uniformidad de los campos y para tomar una decisión lo puede hacer. Entonces, tú dices, claro, yo quiero que esto sea lo más uniforme posible, porque cuando yo estoy mirando estos campos visuales, tiene que haberme quedado, por eso es tan importante que cuando uno prepare el portaobjeto que esté ahí, me queden dentro la muestra y que no después se pueda salir, porque cuando queda líquido que sale fuera del cubreobjeto, todos los elementos se van a la orilla. Ese es uno de los grandes riesgos que tiene. Entonces, si se van a la orilla, migran por capilaridad y no me queda nada en el centro. Entonces yo falsamente puedo estar informando mal un resultado. Así que eso es importante. Podemos aumentar los campos visuales si tenemos, oh, pero es que este no me salió, y uno se desplaza un poquitito porque en 40 por uno no ve casi nada. Es muy poquitito el movimiento que uno tiene a diferencia del 10 por. Entonces buscar donde estén más homogéneos los resultados. Los elementos, perdón, más que los resultados. Bien. Ahora, ¿qué criterios vamos a usar para informar otro elemento? Que no sean los glóbulos rojos ni sean los glóbulos blancos. Todos los que hemos visto, células, cilindros, cristales. También contar a lo menos 20 campos visuales en 40 por. Células epiteliales, cristales, levaduras, mucus, bacterias, se informará usando palabras, sugerencias de cantidades. Estos son sugerencias, después ustedes van a ir afinando y viendo, porque hay elementos, por ejemplo, los cristales de oxalato, se me olvidó decir, de repente hay unos bien grandes y otros bien chiquititos. Entonces hay como unos que tapan todo el campo, ahí uno tiene que ir viendo. Las sugerencias, las palabras que se usan son estas: escaso, regular cantidad, abundantes y excepcionalmente muy abundante. Yo destaco en rojo esas tres porque con eso yo ya me doy que ustedes aprendieron cuando ustedes son capaces de informar en eso. Y aquí, si se fijan, empiezan a aparecer ciertos números. Que uno dice, de 6 a 15, yo voy a decir de regular cantidad, de 16 a 50, abundante. Con eso ya tenemos, y de repente cuando está lleno todo el campo, uno dice, por supuesto que está abundante, muy abundante, en algún elemento. En el caso de las bacterias, por ser muy pequeñas, debe considerarse lo cubierto del campo, es decir, vamos a establecer un criterio por el observador. El observador va a decir, yo creo que con esta cantidad, porque si hay una que otra, obviamente eso cae dentro del escaso, pero de repente cuesta el regular cantidad y abundante, y sobre todo, entonces dice, está cubriendo como la mitad del campo, y yo veo una cantidad suficiente y abundante, que esto está lleno, veo las bacterias que están ahí. Y lo otro que se me olvidó decirle, cuando uno trabaja con una muestra que tiene una piuria, es casi inevitable sentir el aroma. El aroma es bastante fuerte. En una infección urinaria, las orinas tienen un olor amoniacal muy característico, que uno cuando está trabajando lo siente en el microscopio, porque tiene muy cerca la muestra desde el área olfativa. Y en el recuento de cilindros se realiza generalmente por preparación y se van a buscar y se van a informar en objetivo 10 por. ¿Por qué? Porque normalmente no hay tantos cilindros y lo vamos a expresar de número de cilindros observados por preparación, excepto si estamos en presencia de una cilindruria masiva. Cuando tenemos una cilindruria masiva, ahí lo vamos a contar igual por campo, ¿ya? Y lo vamos a informar por campo. Pero en el caso que tengamos muy pocos cilindros, por preparación es suficiente. Y eso significa, cuando colocamos la palabra por preparación, significa que lo vimos en objetivo 10 por y recorrimos toda la preparación para buscarlo. O a uno le llama siempre la atención cuando va haciendo este recorrido, que es el primero que les decía yo en 10 por, uno inmediatamente ve, aquí hay algo como unas rayitas que están lados paralelos. Pasa 40 y reconoce el cilindro. Pero se buscan los cilindros siempre en 10 por. Aquí hay algunos informes de sedimento, donde aquí nosotros trabajamos en este esquema para informar, donde hay un número de orden, un nombre, un RUD, una edad del paciente. Aquí los elementos, aquí nosotros los tenemos ya listos, porque
se los damos para que ustedes los busquen, ¿okay? Que es obligatorio contar eritrocitos, leucocitos, blue sky, si hay placas de pus, si hay cilindros, cristales, células epiteliales, bacterias y otros. Y en otros entran, por ejemplo, los parásitos, los filamentos de muco. Fecha de recepción, fecha de emisión y validado por. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una paciente, un nombre ficticio, por supuesto, con una edad, donde tiene un pH, que está anotado ahí, siempre va a ir registrado. Los eritrocitos de 0 a 3, de 0 a 2 por campo, estamos hablando de condiciones de normalidad en este caso, ¿ya? Aquí, ¿qué colocamos? Nosotros estamos obligados a buscar placas de pus. Si no encontramos, colocaremos, no se observan. Cilindros, dice que hay hialinos, 2 en la preparación, es decir, aquí se observó y se buscaron elementos en 10 por. Cristales, hay que colocarle el nombre, oxalato de calcio. Ojos chicos, ustedes aquí no pueden colocar cristales escasos, tienen que definir cuál era el cristal. Células epiteliales, colocamos aquí la palabra, planas, la cantidad escasas. Bacterias, dice que aquí no se observan, y en otros colocamos acá simplemente una línea, ¿ya? Significa que no había otro. Cuando colocan otros no se observan, no es correcto, porque hay muchos otros y no sabemos a cuál otro se refiere, ¿ya? Colocamos una línea, ¿ya? Acá hay otro caso de otra persona mayor, donde tiene un pH alcalino, eritrocitos de 0 a 2, pero leucocitos ya hay un poco más, de 2 a 5 por campo. Placas de pus dice que no se observan, hialinos hay 3 en la preparación. Cristales, fosfato triple, dice, abundantes. Células epiteliales, planas, regular cantidad, bacterias escasas, y en otros, si se fijan, aquí aparecieron las levaduras, y tenemos que colocar el nombre y la cuantía en cual la encontramos. Aquí dice que hay levaduras, estamos diciendo hay un hallazgo y hay escasas, pero igual si ahora son escasas pudieran proliferar un poco más. Bueno, por supuesto, la fecha de recepción, emisión y quién lo valida. Bien, eso lo que acabamos de ver es cómo lo tendríamos que hacer en cuanto si hiciéramos una microscopía de tipo manual, pero sabemos que la microscopía también existe de otro tiempo, estamos ya con cierta automatización de algunos procesos. Entonces, si bien estos no son tan automatizados, pero sí es importante que lo conozcan, hay un sistema que se llama el sistema COVA, que lo que usa ello es estandarizar el volumen el cual se va a contabilizar en unas plaquitas donde uno agrega aquí, y están divididas ciertos campos, es como en una cámara de Neubauer, donde, que es para la parte hematológica, aquí es donde uno coloca el volumen del sedimento, y aquí simplemente uno pudiera contabilizarlo hasta por microlitro, ¿ya? Y después se observa el microscopio. En vez de usar un portaobjeto, se utiliza esto donde el líquido, si se fijan ahí, cae. Aquí hay una demostración con un líquido rojizo para que uno vea, ese es el campo, y queda ahí sin necesidad de utilizar un porta ni cubreobjeto, sino que trae su propia placa. Esto todo desechable, por lo tanto nada se reutiliza. El otro sistema que pudieran encontrarse ustedes, que este sí lo he visto en algunos laboratorios aún, que es el sistema urinálisis del SenseLight, donde aquí la característica es que está esta centrífuga, hay unos tubos especiales, como este que lo ven ustedes acá, este tubo se tapa, se centrifuga, y después con un sistema especial, o sea, aquí uno no tiene que vaciar el sobrenadante, observa directamente porque queda el sedimento que pasa filtrado hacia la parte inferior, y eso se observa directamente al microscopio, ¿no? Es un sistema que en algunos laboratorios pudieran encontrarse con él, ¿no? Este sistema existe, y que lo que hace es facilitar de no tener que trasvasijar después el sedimento, pasarlo, sino simplemente ellos tienen también un sistema como una cámara donde instalan la parte inferior, que es bastante recta y delgada, para poder observarla. Y acá tenemos lo que actualmente se está utilizando en algunos laboratorios, en grandes laboratorios, me refiero de centros que reciben una gran cantidad de muestras y que el sedimento quita bastante tiempo, por lo tanto se ha automatizado el sedimento. Tenemos los sistemas de microscopía automatizada, donde le presento dos sistemas, el sistema IRIS y el sistema URISET. El URISET, acá en el Hospital Regional de Talca está este equipo, se utiliza ahí en forma automatizada y en otras clínicas.
pudieran encontrar cuando hagan su internado o simplemente cuando estén trabajando. Y también tenemos otros sistemas que son mucho más complejos y por ende mucho más caros, que son sistemas de citometría de flujo. Aquí le presento un equipo de la empresa Sysmex, el UF5000, que también trabaja con citometría de flujo. Estos equipos, los dos, el sistema IRIS y el sistema URISET, ambos capturan imágenes. El sistema IRIS captura imágenes microscópicas y las clasifica mediante un sistema informático que lleva implementado un banco de imágenes, va la muestra aquí, hace todo el proceso y lo captura en el interior y genera imágenes. Y en el sistema URISET, la muestra es centrifugada en el equipo, se observa por medio de una cámara digital acoplada a un microscopio que toma imágenes del sedimento, y estas se visualizan en un monitor con apariencia similar a un aumento 40 por. Esto dispone un software capaz de identificar y clasificar los elementos urinarios. Se recomienda su uso junto a un lector automático de tiras de orina, es decir, pasa junto con el sistema automatizado de las tiras de orina, y inmediatamente después pasa con este sistema y los dos integran en un software los resultados. En cambio, la citometría de flujo, que es más compleja, aquí se basa el recuento en clasificación de los elementos formes por sus propiedades ópticas, y este equipo que está acá dice que clasifica las células partículas de manera eficiente, se usa 2 canales y 4 señales de luz diferentes, ¿ya? Por lo tanto es bastante sofisticado, está ya en algunos laboratorios también acá, en algunas clínicas privadas ocupan este sistema de citometría de flujo para hacer el sedimento. Acá está estos dos sistemas, aquí el URISET, donde está con su monitor, con la parte que lo controla, donde está el software, y acá lo que hay, como les decía, se le coloca una información al equipo, y el equipo como este puede clasificar las células, ¿no? Donde dice, este es un cilindro hialino, hay fotografía, y el equipo automáticamente los va comparando y da un resultado, ¿no? Pero no quita que el tecnólogo médico tiene que estar mirando, porque estos equipos, hay células, por ejemplo las células dismórficas, en el caso, aquí el glóbulo rojo está estandarizado, está bonito, redondito, bicóncavo, pero sabemos que los glóbulos rojos en el caso de las dismorfias, yo ya le dije, se van a deformar, y al deformarse el equipo simplemente no los va a conocer. Por lo tanto, nosotros, si bien esto dice, la microscopía ya se automatizó, ¿qué va a hacer el tecnólogo? ¿Van a observar más? No crean eso, porque estos equipos, yo les puedo decir que sí se les pasan elementos que ellos no son capaces de reconocer y los confunden. Aquí está el equipo, el URISET, que les mostraba, que procesa el sedimento, y al ladito está el equipo, el LabUMAT, que procesa tiras de orina. Esto es lo que está acá en el Hospital Regional de Talca, donde alguno de ustedes va a pasar por estos equipos y van a trabajar y van a colocar las muestras, se colocan ahí, el equipo centrifuga, hace todo el proceso, pero después hay que revisarlos en conjunto, porque estos equipos no son infalibles, por muy automatizado que sea. Lo mismo pasa por todos los equipos de química clínica, por muy automatizados, si uno no controla, si uno no revisa, el equipo da lo que da nomás, porque él no tiene una memoria suficiente para distinguir algunos elementos. Entonces, ¿qué ventajas tiene un sistema automatizado? Que se puede procesar un gran número de muestras. A laboratorios llegan de repente en el día, no sé, 300, 500, 600, 1000 muestras de orina, entonces hay que hacer esto y la observación se hace más difícil. Permiten una carga continua, es decir, va llegando la muestra y van cargando. Evitan la fatiga del observador, porque estar todo el día sentado en microscopio también fatiga. Hay una mayor reproducibilidad de los resultados. Utilizan orina de tubo primario, por lo tanto no hay menor posibilidad de que se confunda esa muestra, ¿no? Permiten almacenaje de imágenes, eso es también importante. Acá uno observa, ustedes van a observar, pero van a recordar en su retina, a menos que le fuéramos sacando fotografías. Se podría implementar, pero es mucho más difícil el almacenaje de la imagen, esto se hace en forma automatizada. Y las desventajas es que requieren la formación en reconocimiento de imágenes, interpretación de resultados y alarmas, ¿no? Entonces, la persona que maneja estos equipos tiene que capacitarse, tiene que ir reconociendo cómo se interpretan los resultados que nos puede entregar el equipo. También tienen un elevado costo, ¿no? A veces tienen mala correlación cuando hay recuentos vacos o estructuras muy agrupadas. Es lo que les decía yo, cuando hay recuentos bajos simplemente pasa por alto, no los ves. Y lo otro es que presentan carencia en reconocimiento de estructuras como glóbulos rojos dismórficos. Las tricomonas
que estas tricomonas que se ven simplemente si yo lo proceso a 1 hora y que más encima si se está moviendo, difícil, a lo mejor el equipo cuando disparó y tomó la fotografía no la vio, porque esto la vemos con movimiento. Las levaduras, los cuerpos ovales grasos, algunos cilindros y cristales también. Aquí hay mucha confusión, de repente las personas que han trabajado, que uno que ha trabajado con este equipo ve que informa como glóbulos rojos y en realidad era una levadura, porque se parecía estructuralmente y la informó como glóbulo rojo, y no era el caso, así que también tener en cuenta eso. Bien, hasta aquí teníamos esto. Profe, sí, dígame, pregunte. ¿el sedimento es una fotografía lo que se obtiene? Acá, de los resultados de estos equipos automatizados, ¿Sí? Sí, estos equipos van sacando fotografías de la muestra, ¿no? Van haciendo como son fotografías de campo. ¿Y cuántas fotografías sacan por muestra o es solo una? No, sacan, igual que en algunos lugares tienen estandarizadas 10 fotografías por muestra, en otros tienen 15, y en algunas ocasiones que se les han pasado algunos elementos han tenido que aumentarlas, porque de repente pensaban que con eso era suficiente, y a mí me pasó una experiencia con un laboratorio que sacaba muy poca, y después yo encontré un hallazgo en el microscopio, y ahí tuvieron que aumentar el número, porque se pasaban la cantidad. Pero ahí lo es que sí, dígame. Como decía que habían desventajas, entonces yo decía, bueno, entonces saquen, se me ocurrió, saquen más fotografía y así le dan como más seguridad lo que están viendo. Claro, pero sí, al parecer esto no reconoce así claro, hallazgos muy pequeñitos. Claro, y lo otro que las células dismórficas, ellos no o confunden las levaduras, cosa que uno cuando lo mira y tiene la experiencia suficiente, sabe que esa es una levadura, pero lo reconoció como un glóbulo rojo. Entonces ahí cuando entra, y uno lo tiene que hacer. El tener estos equipos automatizados en el laboratorio no quita que hay que tener microscopio igual, porque esas muestras que tienen esa duda, hay que hacerlas en forma manual. Las muestras que son así con menos elementos, y así lo tienen estandarizado en lugares grandes como en el Hospital Regional de Talca. Las muestras que tienen dudas hay que procesarlas de manera manual, porque no se puede entregar con esa duda y uno ve, entonces dice el equipo informó tal cosa, pero en realidad no era eso, sino que eran otros elementos y los está confundiendo. Así que por eso el control, la calidad, y al final todos lo supervisa, lo valida el tecnólogo, y el tecnólogo se da cuenta y dice, no, este elemento que dijo el equipo no era el que se suponía que era, ¿ya? Así que ahí tenemos eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias. ¿Ya? ¿No? Bien, son las 11 de la mañana, vamos a tener esto.